monoteísmo o politeísmo. ¿En el Israel temprano? ¿Quiénes eran los otros dioses? Hoy en día, muchos eruditos generalmente están de acuerdo en que los primeros israelitas eran politeístas. Solo después del exilio se desarrolló plenamente el monoteísmo entre ellos. Este video explora varias preguntas clave. ¿Eran los primeros israelitas politeístas o monoteístas? ¿Quiénes son los otros dioses mencionados en el mandamiento, no tendrás otros dioses? ¿Quiénes son los hijos de Dios y forman parte de un consejo divino? Muchos eruditos sostienen que los primeros israelitas eran politeístas, sugiriendo que, al igual que las naciones vecinas que adoraban a múltiples dioses, inicialmente compartían creencias similares. Se citan pasajes de la Biblia para apoyar esta opinión. Por ejemplo, Éxodo 20 versículo 3. No tendrás otros dioses delante de mí. Según muchos eruditos, este texto no se considera genuinamente monoteísta porque se refiere a la existencia de otros dioses, sugiriendo una pluralidad de seres divinos. También se asume que las referencias a otros dioses apuntan exclusivamente a seres pertenecientes al ámbito celestial. Hablamos acerca de Dios o dioses, por lo que es útil examinar el significado de este término en hebreo. La palabra hebrea para Dios es Él. El léxico Brown Traver Briggs dice lo siguiente acerca de la palabra Él. Dios, ser semejante a Dios, poderoso, hombres poderosos, y también fuerza y poder. Según la definición de la palabra hebrea para Dios, Él, el término no se refiere exclusivamente a una deidad. También puede denotar hombres poderosos, líderes o individuos de fuerza y poder. Su significado central abarca tanto poder como fortaleza. Como vimos en la definición de la palabra Dios, también puede referirse a hombres poderosos. Por lo tanto, en Éxodo 7 versículo 1, Moisés es llamado Dios. Entonces el Señor dijo a Moisés, mira, yo te hago como Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Moisés fue llamado Dios debido a la autoridad que le había sido confiada. La palabra Elohim es la forma plural de Dios. El contexto o el verbo que la acompaña determina si se usa en sentido singular o plural. Otro ejemplo de una persona que se llama a sí misma Dios puede encontrarse en Ezequiel 28 versículo 2, donde dice: Hijo del hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, Él, en el trono de Dios, Elohim, estoy sentado en medio de los mares siendo tu hombre y no Dios, Él, y has puesto tu corazón como corazón de Dios, Elohim. El gobernante de Tiro se consideraba a sí mismo un dios. El uso de la palabra Dios en hebreo, el o el plural Elohim, no está limitado al ámbito celestial. Puede usarse para personas que tienen una posición poderosa o fuerte en la tierra y que se elevan a sí mismas al estatus divino. Comprender cómo se usa la palabra Dios ayuda a entender el significado de Éxodo 15 versículo 11, donde dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Podrían estos dioses mencionados referirse a personas en el ámbito terrenal? Éxodo capítulo 15 se refiere al tiempo justo después del éxodo de los israelitas fuera de Egipto. Según el libro Religion in Ancient Egypt, de Baines, Lesko y Silverman, en la página 64 dice, para comienzos del nuevo reino, la deificación del rey viviente se había convertido en una práctica establecida, y el rey viviente mismo podía ser adorado y suplicado por ayuda como un dios. Los egipcios consideraban al faraón como un dios viviente en la tierra. Sin embargo, el Éxodo demostró que este supuesto gobernante divino era incapaz de impedir la salida de Israel. La declaración en Éxodo 15 versículo 11, quien como tú, oh Jehová, entre los dioses, transmite la idea de que incluso el poderoso faraón no podía enfrentarse al único Dios verdadero. Por lo tanto, Éxodo 15 versículo 11 puede entenderse sin necesidad de adoptar una cosmovisión politeísta. Los israelitas evidentemente se referían a figuras como el faraón y otros individuos poderosos que eran exaltados y adorados. La visión monoteísta de que solo existe un Dios verdadero en el cielo se destaca en Deuteronomio 32, el Cántico de Moisés.
Es ampliamente considerado como una composición israelita temprana y antigua. Declara en el versículo 39, «Ved ahora que yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Dios». En esta declaración, Dios se identifica a sí mismo como el único ser divino y excluye la existencia de cualquier otro Dios real. Muestra que nadie es igual a Él y que solo Él tiene el poder y la autoridad supremos, mientras que todos los demás llamados dioses no poseen un verdadero estatus divino. O como dice en Deuteronomio 4 versículos 35 y 39, que Jehová es Dios, y no hay otro fuera de Él. Que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Esto enfatiza que solo hay un Dios verdadero, no solo en la tierra sino también en el ámbito celestial. Para los primeros israelitas, esto significaba que el Dios en el cielo era el único ser divino real y supremo, no había otro junto a Él. Para los primeros israelitas solo había un Dios verdadero y Él reside en el cielo. Para ellos, la monolatría no era una descripción adecuada, porque entendían que solo había un Dios reinando en el cielo. La idea de un Dios superior entre otros dioses en el ámbito celestial era, por lo tanto, inconcebible. Los primeros israelitas entendían que existían dioses que eran adorados, pero estos eran personas que tenían fuerza o poder, como un rey o faraón, y residían en el ámbito terrenal. Asimismo, las citas tomadas del Salmo 96 y el Salmo 97 no se refieren a la aceptación de dioses que residen en el ámbito celestial. Estos salmos fueron escritos por Moisés y se refieren nuevamente al Éxodo y a los eventos de los 40 años en el desierto. Todos los dioses terrenales deberían adorar al único Dios verdadero que reside en el cielo. En Deuteronomio 10 versículo 17, este punto se enfatiza cuando dice, «Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores». Pero hay otros dioses que no deben ser adorados. Objetos creados como el sol o la luna, animales, son adorados y declarados dioses. La adoración se dirige a la creación en lugar de al Creador. Éxodo capítulo 20 versículo 3 menciona estos otros tipos de dioses. Dice, «No tendrás otros dioses delante de mí». Y más adelante, en el versículo 4, «No te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra». Estos objetos físicos eran entendidos por los egipcios como manifestaciones o símbolos de poderes divinos y eran adorados. Según el libro Religion in Ancient Egypt de Baines, Lesko y Silverman, en la página 35 dice, «El sol, quizás el elemento ambiental más evidente, era en muchos sentidos el más vital para la vida. Era la fuente de luz, calor y regeneración. Re era aparentemente la deidad solar más común, especialmente en los periodos tempranos. A los primeros israelitas se les dijo que no crearan dioses mediante la adoración de objetos físicos. Sin embargo, algunos señalan la expresión ejército del cielo, argumentando que se refiere a seres celestiales. Entienden esta frase como una referencia a seres celestiales, como se menciona en Deuteronomio 4:19. «No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas impulsado, y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos». La enciclopedia judía dice acerca del ejército del cielo. El ejército del cielo es mencionado como receptor de veneración idolátrica. La mención expresa del sol, la luna y las estrellas como formando el ejército del cielo, en este contexto no deja duda de que se hace referencia a cuerpos astrales y a su culto. Este pasaje no se refiere a deidades o dioses celestiales, sino más bien a cuerpos astrales. No existe razón escritural para entender que el ejército del cielo sean deidades celestiales. Hasta ahora, hemos visto que la palabra hebrea Dios puede referirse a individuos poderosos o fuertes, así como a personas que eran adoradas en la tierra, como el faraón. Del mismo modo, cuando las personas adoran cosas del mundo, esas cosas pueden convertirse en ídolos o dioses, simplemente porque son adoradas, como el sol. Cualquier cosa que sea objeto de adoración puede llamarse Dios, ya que el adorador le asigna un poder mayor que el suyo propio y la trata con reverencia.
Otro argumento del politeísmo se basa en Deuteronomio capítulo 32 porque allí se mencionan los hijos de Dios. Deuteronomio 32 versículo 8 dice, cuando el Altísimo dio su herencia a las naciones, cuando dividió a toda la humanidad y fijó las fronteras a los pueblos según el número de los hijos de Dios. Algunos eruditos interpretan esto como una referencia a un consejo divino, con el Altísimo presidiendo sobre otros seres espirituales o dioses inferiores. Cuando las naciones fueron divididas, Dios las asignó al gobierno de los miembros de su consejo divino, a seres espirituales o dioses que reinarían sobre los pueblos. La mayoría de las traducciones de la Biblia usan hijos de Israel, como el texto masorético, pero los manuscritos del Mar Muerto y textos hebreos más antiguos usan hijos de Dios, según la Reina Valera 1960, Deuteronomio 32 versículo 8 dice en la última parte. Según el número de los hijos de Israel. Se argumenta que el texto masorético fue modificado a hijos de Israel por escribas judíos posteriores para minimizar la visión politeísta anterior y enfatizar el monoteísmo. Deuteronomio 32 es un canto cohesivo que debe verse como una composición unificada en su totalidad. El canto menciona a los hijos en otros lugares dentro del mismo canto. Por ejemplo, el versículo 19 dice, y lo vio Jehová, y se encendió en ira. Por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. O el versículo 20, porque son una generación perversa, hijos infieles. Estos pasajes identifican claramente a los hijos como los israelitas. Los hijos de Dios no son seres espirituales, sino en realidad el pueblo escogido de Dios, los israelitas. El contexto inmediato de Deuteronomio 32 presenta a los hijos de Dios como una referencia a los israelitas. Además, Deuteronomio 14 versículo 1 se dirige a los israelitas como hijos de Dios. Hijos sois de Jehová vuestro Dios. Los israelitas eran los hijos de Dios y los hijos de Dios no se refieren a seres celestiales o dioses. En Deuteronomio 32 versículo 39 se destaca que no hay otro Dios en el cielo, dice, ved ahora que yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Dios. Interpretar a los hijos de Dios como seres celestiales asignados a diferentes naciones introduciría efectivamente deidades rivales junto al Dios Altísimo, contradiciendo así la declaración de que no hay Dios fuera de Él. En esta declaración, Dios se identifica a sí mismo como el único ser divino y excluye la existencia de cualquier otro Dios real. Muestra que solo Él tiene el poder y la autoridad supremos. La religión israelita temprana es a menudo considerada politeísta, pero esta visión depende de cómo se entienda la palabra Dios, El o Elohim. En la Biblia, el término puede referirse no solo a una verdadera deidad, sino también a humanos poderosos, gobernantes o incluso objetos de adoración. Por lo tanto, las referencias a otros dioses apuntan a gobernantes terrenales que reclaman estatus divino o a ídolos, más que a verdaderos seres divinos. Los hijos de Dios mencionados en Deuteronomio 32 eran los israelitas y no seres divinos o dioses en el cielo. Los textos clave enfatizan que solo hay un Dios verdadero en el cielo, mostrando que la creencia israelita era fundamentalmente monoteísta.